Doctor, buenos días. Estimadas y estimados participantes en este modesto módulo, en la sesión de hoy vamos a concluir lo que se puede derivar de la sociología de la ilustración, o sea, el racionalismo, y también vamos a ver lo que habíamos programado para una sesión anterior, la contrailustración, y eso creo yo que es importante para mostrarles a ustedes que no existe la filosofía occidental, sino que ese término engloba a varias corrientes, muy a menudo contrapuestas firmemente entre sí. O sea que cuando, por ejemplo, aquí en el mundo andino se habla peyorativamente del racionalismo, la filosofía occidental, son generalmente abstracciones y yo diría generalizaciones que no hacen justicia a la pluralidad de pensamientos que ha habido en la filosofía, en el occidente en general. Vamos a terminar de ver el espíritu de las leyes, la gran obra de Montesquieu. Vamos a ver solamente la parte por la cual este autor es considerado el fundador de la sociología moderna. Y este punto es en realidad muy simple, es un análisis sistemático en el sentido de lo que se podía hacer en la época de Montesquieu, principios de la primera mitad del siglo XVIII, sobre conocimientos antropológicos, etnográficos, etcétera, en relación al tema de las reglas generales del comportamiento humano. La idea de Montesquieu es muy simple: la geografía, el clima y los recursos naturales tienen una influencia decisiva sobre las costumbres, las normas éticas, las instituciones políticas y en general todo lo que se puede denominar bajo la vida social. En una palabra, la geografía determina la vida social. Es la primera sociología más o menos sistemática que compila, o sea, reúne miles de datos sobre accidentes geográficos, clima, situación del comercio exterior, problemas de navegación, todo lo imaginable que tiene que ver con la geografía, para demostrar que son esos elementos naturales los que determinan, es decir, deciden cuáles son las normas, las costumbres, etc. Y él llega a la conclusión, estimado público, de que en las regiones muy frías, por ejemplo en esa época en el norte de Europa, la enorme dureza del clima, o sea, inviernos muy largos y fríos, suelos agrícolamente malos, como son los suelos hasta hoy de los países escandinavos, y poca presencia de productos naturales, incluyendo alimentos, hacen que la vida social esté completamente abocada a una sola tarea: la supervivencia cotidiana. Y esa especie de monopolización, debido a la influencia geográfica de unos muy pocos factores que definen la vida social, hacen que esas poblaciones del norte tengan muy poco espacio para lo que se denomina la filosofía, la cultura, el arte y la literatura. Ustedes se deben imaginar, estimados oyentes, una situación muy diferente a la de hoy,
Por eso es que este primer esbozo, esta primera teoría sociológica hoy no tiene valor, porque todo lo que nos dice Montesquieu sobre la determinación geográfica de costumbres, leyes e instituciones ha cambiado totalmente. Él tenía a la vista ese mundo de la primera mitad del siglo XVIII. Y aunque a ustedes les parezca curioso y realmente, digamos, hasta inaceptable, en esa época, primera mitad del siglo XVIII, los países del norte de Europa, lo que llamamos los países escandinavos, los bálticos, Rusia, etc., eran países extremadamente pobres y sin grandes productos de arte y literatura. Es decir, en los países del norte, por ejemplo, el caso típico que estudia Montesquieu, que es Suecia, en el siglo XVIII era una comunidad muy pobre que tenía que trabajar muy duramente para sobrevivir en ese clima muy rudo del norte de Europa, 9 meses de invierno y solo 3 meses de un verano débil. Un territorio donde la producción de alimentos demandaba un gran esfuerzo con un rendimiento muy bajo. Entonces, según Montesquieu, esto llevaba a que esas sociedades del norte no puedan dedicar espacio, tiempo, esfuerzos a la literatura, al arte o hasta a la política. Es la visión que se tenía en esa época, hace 300 años, de lo que eran las zonas de clima extremo. Hoy, estimado público, sabemos que la situación es completamente diferente. Los países escandinavos y bálticos, y en general los de clima frío, como el Canadá, son sociedades muy prósperas. O sea, han logrado, con el esfuerzo sistemático de muchas décadas, han logrado a partir de fines del siglo XIX convertirse en sociedades muy prósperas. Tal vez ustedes han leído alguna noticia de los últimos años. El más pobre de esos países, en la época de Montesquieu, Finlandia, que era una parte de Suecia. Durante 1000 años Finlandia fue simplemente una provincia sueca. Ese país es hoy el más próspero medible por indicadores modernos, como educación y el curiosísimo índice de la felicidad. Las Naciones Unidas hace cada año una encuesta mundial donde la propia gente dice si está feliz o no con el sistema económico, el político, con la situación de los derechos humanos, de las posibilidades de expresión política. Y en los últimos 20 años, Finlandia y Dinamarca, dos países escandinavos, compiten por el primer puesto. Este año está Finlandia, con el mayor índice de felicidad. Les cuento esto porque este conocimiento más o menos empírico, avalado por una encuesta de alta representatividad, niega la idea de Montesquieu de que esos países realmente eran los últimos en el desarrollo económico, social y político del mundo. Él se hubiera realmente sorprendido muchísimo, como toda la gente culta del siglo XVIII, saber que esos países del norte, que jugaban un rol insignificante, o que siempre, hasta el siglo XX, jugaron un rol insignificante en la política mundial, que esos países del extremo norte hubiesen logrado un grado tan alto de desarrollo. Para que vean ustedes cómo un gran pensador, como fue sin duda Montesquieu, también se podía equivocar
Y sobre todo la idea que les quiero transmitir a ustedes, la idea de que la geografía determina el orden social, jurídico, moral, ético, es una idea que hoy se la puede considerar como falsa. De todas maneras, esta idea ha influido también aquí en Bolivia. En su obra Pueblo Enfermo, uno de los escritores bolivianos más conocidos, que lo vamos a ver como sociólogo, Alcides Arguedas, ha expuesto para este país la misma tesis, es decir, que la geografía determina las costumbres, las leyes y podríamos decir el conjunto de lo que la sociología estudia. La contraparte, según Montesquieu, serían los países muy calientes del trópico, donde la mucha humedad, las temperaturas elevadas producen, sobre todo en el campo vegetal y animal, una enorme riqueza de productos que pueden ser aprovechados para la manutención del ser humano. Y ahí Montesquieu también se ha equivocado, porque él creía que esa enorme riqueza en recursos naturales haría que las costumbres, leyes y en general la vida social en los trópicos sea una vida de felicidad y de poco trabajo, porque con pocos esfuerzos, según Montesquieu, se conseguiría fácilmente, se podría conseguir la totalidad de la alimentación, vestimenta que necesitaban los seres humanos. Y hoy sabemos, estimado público, que las regiones tropicales, por ejemplo en el África, están entre las regiones más pobres y con más problemas del mundo, o sea, lo contrario de felicidad. Hay muchos estudios que los vamos a ver en una sesión posterior, porque es un tema de la sociología actual, que se llama el estudio de los estados fallidos. Yo menciono esto porque Montesquieu previó lo contrario de lo que ha sucedido en la realidad. En la realidad, estimado público, tenemos hoy más o menos 10 estados fallidos, es decir, con gobiernos que no controlan la totalidad del territorio, países que están envueltos en guerras civiles interminables, con una enorme cantidad de víctimas y donde el nivel de vida es extraordinariamente bajo. En América Latina, Haití, en el África, Somalia, Libia, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, y en Asia, por ejemplo, Yemen y Libia. Todos ellos países enfrentados hoy en día a problemas de muy difícil solución. Por ejemplo, Sudán, Yemen, Somalia, Libia, envueltos en guerras civiles desde hace varias décadas, donde nadie ha podido ganar al otro, lo que ha significado una enorme baja, un bajón en el nivel de vida, en la producción de alimentos y en el sistema escolar. En Somalia, la guerra civil, por ejemplo, impide el funcionamiento hace más de 15 años de toda universidad. Lo mismo en Siria. Entonces aquí tenemos el extraño, no extraño, para Montesquieu sería un extraño caso de que la abundancia en recursos naturales no ha producido esa felicidad y lo que Montesquieu previó, esa cantidad de instituciones que harían mucho más fácil la vida cotidiana. La vida cotidiana, precisamente el gran tema de la sociología, es extremadamente difícil en esos estados fallidos, como les decía, casi todos situados en el trópico.
En lo único que Montesquieu ha podido tener razón es en su descripción de los climas templados, que son generalmente los de Europa occidental, los climas clásicos templados. Y él decía que ese clima templado no es un clima fácil, pero tampoco es tan arduo, tan difícil como en el extremo norte la producción, por ejemplo, de alimentos. Y entonces sería una situación de equilibrio entre el esfuerzo humano necesario para producir los bienes necesarios para la vida y la consecución de costumbres y leyes moderadas. O sea, la moderación en el clima produciría, según Montesquieu, una moderación en costumbres y leyes. También algo altamente controvertido: en países de clima templado ha habido gigantescas guerras civiles, por ejemplo en el siglo XIX. A mitades del siglo XIX hubo una de las guerras más duras y sangrientas del mundo en los Estados Unidos. Los estados del norte contra los estados del sur. Los del sur eran partidarios de mantener formas esclavistas de producción, con esclavos de origen africano. Y esa guerra civil en los Estados Unidos, ganada por el norte, fue excepcionalmente dura. Entonces, estimado público, esa idea de que el clima y la geografía determinan en forma total y soberana lo que podríamos llamar la vida social en su totalidad, o sea, leyes, costumbres e instituciones, esa idea de Montesquieu ha sido rebatida por el desarrollo humano. Pero simplemente ustedes tienen que saber que ha habido alguien que ha pensado en un nexo causal, o sea, de causa y efecto, muy fuerte entre geografía por un lado y el mundo social por otro. Y que esa idea ha sido actualmente, o ya en el siglo XIX, ha sido rebatida por el desarrollo de todas las sociedades, que ha sido un desarrollo muy diferente al imaginado por este autor. Estimado público, de todas maneras, aquí estamos todavía en el siglo XVIII, en medio de la llamada Ilustración. Como les he adelantado en la sesión anterior, el término ilustrar viene de luz, y el siglo XVIII también se ha llamado en Europa occidental el siglo de las luces, o sea, el siglo donde el racionalismo, el uso de la razón, dejando de lado tradiciones, sentimientos, emociones y otros medios de alcanzar el conocimiento, fueron desplazados poco a poco. Fue un proceso muy largo, por el uso exclusivo de la razón como el método más adecuado para comprender y para modificar el mundo. Ustedes pueden imaginarse muy fácilmente que ese núcleo del racionalismo y de la ilustración, el mejor conocimiento, puede llevar a una mejor construcción de la vida social. Esa idea fue naturalmente muy popular. Esa idea da además una gran esperanza. El siglo de las luces es un siglo optimista. Es el siglo donde se desechan las ideas de que el ser humano está destinado a regímenes despóticos o autoritarios, que el ser humano es malo y que siempre acaba mal. Es el siglo donde, les voy a contar una simple anécdota, donde el optimismo histórico y social gana en importancia. Es el siglo donde un soberano muy exitoso, no tienen para qué anotar el nombre,
Federico II de Prusia, no Rusia, sino Prusia, un estado alemán que hoy ya no existe. Federico II el Grande escribe un libro de filosofía social con el título de Anti-Maquiavelo, donde él trata justamente de contradecir las ideas pesimistas del ser humano de ese autor que lo hemos tratado, Nicolás Maquiavelo. Y esa idea optimista de que el ser humano, por medio de la razón, puede construir un orden social justo, perdurable, donde la mayoría de la población puede ser feliz, reduciendo esfuerzos e instituciones inútiles. Esa idea, estimado público, es la idea central del optimismo de la Ilustración. O sea, la razón, el uso cotidiano de la razón nos puede llevar a construir un orden social más justo, donde el ser humano tenga menos que sacrificarse, en el fondo menos que trabajar, y que por medio de la razón podemos ordenar nuestro orden social y jurídico de una manera en que los humanos puedan vivir más felices y en prosperidad en comparación con épocas anteriores. O sea, no es solamente Montesquieu el único, ha sido uno de los primeros racionalistas, sino que todo ese siglo, el siglo XVIII, en Europa Occidental, está dominado por esa idea de que mediante la razón vamos a llegar los seres humanos a ser felices y a construir un orden social más razonable, es decir, más justo en todo sentido. ¿Qué es lo que proponen estos racionalistas? Y esto es importante también para el Alto Perú y Bolivia, porque son los autores de la Ilustración, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, todos ellos los que animan la llamada Academia Carolina en lo que hoy es Sucre, en La Plata, y la enseñanza en la Universidad de San Francisco Javier. O sea, estos ilustrados realmente se convierten en los autores de moda. Nosotros tenemos varios estudios sobre la Academia Carolina, que era una academia para ustedes, era una academia para prácticas jurídicas. No se enseñaba ni filosofía, ni medicina, nada de esas cosas. La Academia Carolina en La Plata, hoy Sucre, daba sobre todo ideas para una mejor praxis, una mejor práctica de los egresados de la carrera de Derecho. Y como hay varias investigaciones sobre la vida cotidiana, lo que se enseñaba, los resultados de la Academia Carolina, hoy podemos decir que el 90% de lo que se leía en esa época, lo que leían los estudiantes como ustedes, eran libros de autores franceses, Montesquieu en primer lugar. Hoy, estimado público, que hay muchos estudios sobre ese tema, sabemos cuál era el otro 10%. Eran libros británicos, John Locke y los partidarios del orden británico liberal, porque el liberalismo que aparece juntamente con la Ilustración es el otro gran impulso intelectual de ese siglo XVIII. Entonces, lo único que hay que recordar es que el siglo XVIII fue el siglo del racionalismo, junto en proporción más pequeña del liberalismo, y que ese es el motor de las revoluciones que llevaron a la independencia en América Latina. O sea, la conjunción, primero,
de racionalismo y en segundo lugar de liberalismo. Porque estos autores, empezando por Montesquieu, eran liberales en el aspecto económico y en el aspecto que podríamos llamar general y también jurídico, eran estrictos racionalistas. Permítanme entonces, para seguir avanzando, una palabra solamente sobre qué es el racionalismo en el mundo universitario de entonces, porque esto es también una descripción de lo que eran las últimas décadas de la colonia española aquí en el Alto Perú. Se empezó, estimado público, a difundir la idea de que el ser humano es ante todo un ser racional. El ser humano tiene, obviamente, instintos, emociones, etcétera, etcétera. Eso no se puede negar. Pero los autores del siglo XVIII consideran que los instintos, las emociones, los sentimientos son el campo que nos une con el reino animal y que por lo tanto no es que tengamos que eliminarlos, sino que tenemos que controlar los sentimientos, las emociones y las intuiciones. Y tenemos que controlarlas mediante el uso permanente de la razón. En sesiones anteriores hemos visto qué es el núcleo del racionalismo. Lo reitero aquí porque ya es conocido, es simplemente la duda sistemática, el poner en cuestionamiento todo lo anterior, porque se supone, desde el punto racionalista, que todo lo que ha hecho el ser humano y todo el conocimiento del mundo natural tiene que ser analizado dudando de teorías, de concepciones, de credos anteriores. Como hay que dudar de los credos colectivos, es decir, hay que dudar de lo que podríamos llamar el sentido común de una sociedad, en el siglo XVIII hay que dudar de la religión. Es un siglo que favorece no el ateísmo, pero sí la duda sobre la religión, el cuestionamiento sobre todo de la religión en el mundo social, o sea, en el mundo nuestro. Se duda de la eficacia de la religión para comprender el mundo. En el siglo XVIII, estimado público, sobre todo en la segunda mitad, se empiezan a hacer notables descubrimientos. Ustedes saben, ya se había descubierto el Nuevo Mundo, se había confirmado que el mundo es una esfera redonda, se había también confirmado que las teorías anteriores sobre la Tierra plana eran completamente falsas, y también se había confirmado que la única manera de conocer realmente el mundo natural y social es examinando cada una de sus partes, desmenuzando el mundo natural y social. Y en griego la palabra desmenuzar es analizar. O sea, estimado público, analizar cualquier cosa significa desmenuzarlo en sus partes integrantes, porque las partes simples pueden ser comprendidas, estudiadas más fácilmente. Entonces, ¿qué es en el mundo nuestro, en el mundo social? ¿Qué es lo que hay que poner en duda? Hoy en día ustedes no se pueden imaginar fácilmente el enorme peso en todos los países del mundo que tenía la religión. Esa era la actividad cultural absolutamente imponente, dominante, predominante, la religión y sus instituciones
y sus ritos. Hoy en día lo que diga el arzobispo de La Paz aquí no afecta casi nada la vida social del departamento de La Paz, ni lo que diga la conferencia episcopal afecta mayormente la vida del país. Pero en el siglo XVIII, casi todos los países todavía practicaban la unión entre Estado y religión. Quiero mostrarles algunos ejemplos muy simples. En Europa Occidental, que según los racionalistas era, pese a todo, la región más adelantada del mundo. El rey de España tenía que ser obligatoriamente católico. El rey de Francia exactamente igual. Y el rey de la Gran Bretaña tenía que ser simultáneamente, como lo es hasta hoy, cabeza de la iglesia anglicana. Aquí tenemos una iglesia muy interesante, la anglicana, donde la cabeza no es un papa, una persona religiosa, un arzobispo, es el rey de ese país. Y lo mismo es, tal vez pueda sorprender esta noticia a ustedes, en 3 países escandinavos, Dinamarca, Suecia y Noruega, todavía el rey, son monarquías en la mayoría de los países escandinavos hasta hoy, el rey respectivo es el jefe de la iglesia luterana de esos países. Nosotros tenemos la idea de que los países escandinavos son los más avanzados. Seguramente asociamos involuntariamente a la idea de que son antirreligiosos o por lo menos religiosos. Esos países, evidentemente, en esos países la religión hoy no juega ningún papel, pero existen todavía las iglesias luteranas en los 5 países escandinavos. Y el jefe de Estado en esos países, generalmente el rey, es simultáneamente el jefe de la iglesia nacional respectiva. Todavía hoy en el mundo islámico no existe una separación entre iglesia y Estado. En el mundo islámico, con poquísimas excepciones, la ley religiosa contenida en el Corán todavía es parte indispensable, la parte básica todavía para la vida social de esos países. Y en muchos de ellos la ley coránica contenida en el Corán, en el libro sagrado de los musulmanes, todavía es la base de la jurisprudencia de esos países. Por lo tanto, estimado público, tenemos todavía en muchos países del mundo una unión, una vinculación muy fuerte entre religión y Estado. Y eso era el caso en el siglo XVIII. Los ilustrados, estimado público, tienen el gran mérito de haber combatido una institución tan fuerte como la iglesia respectiva. Reitero esto porque quiero mostrarles que estos tipos, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y los otros cuyos nombres no importan mucho, todos ellos, estimado público, han hecho una labor cultural, por lo tanto traducible en términos sociológicos, muy importante, al ser los primeros a nivel mundial que han luchado duramente por la separación entre Estado e Iglesia y por la disminución del peso de la Iglesia respectiva en la vida cultural, social, jurídica de la nación respectiva. En una palabra, eran anticlericales. Ellos no estaban en contra de que cada uno tenga su religión, pero eso debía ser una cosa estrictamente personal sobre la cual el Estado no tendría ningún derecho de, por ejemplo, determinar un determinado credo para que sea la religión oficial.
Pero en el siglo XVIII, todavía, estimado público, por ejemplo en España, la persona que no era católica se exponía muy claramente a ser una víctima de la Inquisición. Y si se demostraba que era un hereje que no quería convertirse a la verdadera, a la única religión, la católica, podía ser quemado vivo. Y en parte, esa atmósfera de intolerancia, de dogmatismo, es decir, de creer que hay una creencia que es absolutamente válida y que todos deben seguir a esa tendencia, que todos deben profesar esa fe, que todos deben seguir los mandamientos de la Iglesia, esa idea era la absolutamente predominante. Y la verdad, quiero dejar un testimonio de gratitud, la verdad es que estos señores, los ilustrados, se expusieron a muchos peligros durante su vida al proclamar la necesidad de separar la Iglesia y el Estado y de proseguir un anticlericalismo para la vida social, universitaria, intelectual, cultural en general. O sea, era una labor difícil. Ahora, ha habido evidentemente uno que otro, muy pocos, pero ha habido uno que otro gobierno que ha seguido a estos intelectuales. Por suerte ha habido en la humanidad uno que otro gobierno que se ha plegado a esa necesidad de separar Estado y gobierno, que es el resultado de la Revolución Francesa como fenómeno cultural, social y jurídico que vamos a ver en la próxima sesión. Lo que estamos viendo ahora es la preparación intelectual de la Revolución Francesa. Estimado público, por más que la religión haya sido también una causa importante de la felicidad humana, de eso no hay duda, el prometer una vida eterna, el pregonar algunos códigos de conducta que son relativamente racionales, no matarás, no mentirás, no robarás, etcétera, etcétera, ha hecho que la religión sea algo muy favorecido en todas las naciones de este planeta. Es decir, hasta el siglo XIX no había ninguna nación en este planeta que haya sido anticlerical o antirreligiosa. Por lo tanto, esa idea de que hay que vivir una vida, sobre todo en el campo cultural, libre de la influencia de la Iglesia, realmente es una idea valiente por haber sido una idea muy, muy combatida por los gobiernos de turno en connivencia con la Iglesia del momento. Quiero mostrarles muy rápidamente, antes de entrar, estimado público, a la contrailustración, quiero mostrarles muy brevemente el principal exponente de la ilustración en términos filosóficos y sociológicos, porque realmente se trata de una personalidad muy, muy importante para el pensamiento en general. Me refiero a la cumbre del racionalismo, que fue el filósofo alemán Immanuel Kant. Como ven ustedes por las fechas vitales de este autor, él ya experimentó la Revolución Francesa, ya experimentó ese cambio que se produjo en la segunda mitad del siglo XVIII en Europa occidental.
¿Por qué insisto durante esta sesión en separar Europa occidental de Europa oriental? Porque la Ilustración, la filosofía racionalista y todo esto que estamos tratando, que ha influido sobre el Alto Perú y Bolivia, no tuvo en ese momento, hasta la segunda mitad del siglo XIX, no tuvo influencia en Europa oriental. O sea, lo que es hoy Polonia, Rusia, Ucrania, etc. Ahí no tuvo ninguna influencia, ni tampoco hubieron representantes de la Ilustración, del racionalismo en estos países como Polonia, Rusia, Ucrania, Hungría, etcétera, etcétera. Al final de este curso nos vamos a preguntar, estimado público, ¿por qué? Que es también el gran tema de Alcides Arguedas, ¿por qué unas regiones del mundo se desarrollan de manera diferente a otras? ¿Por qué en el mundo no hay una uniformidad en el desarrollo histórico? Que es una gran pregunta sociológica y filosófica. ¿Por qué, en una palabra, la evolución histórica del mundo es completamente diferente de un lugar a otro? No voy a aburrir a ustedes, estimado público, con una relación de la filosofía kantiana, pero solamente quiero presentarles un pensamiento de este gran pensador Kant, un pensamiento que ha sido central para la historia de la filosofía. Y por lo tanto, como la sociología estaba todavía englobada, para la historia de la sociología. Immanuel Kant, que es el autor de esos tratados fundamentales de filosofía, pero que no nos dicen nada a nosotros, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, etcétera, que son tratados hoy un poquito aburridos por su extensión y que están en parte superados por el desarrollo posterior de las ciencias sociales. También escribió unos pequeños tratados de lo que podríamos llamar ciencias sociales. Les voy a describir muy brevemente. El más conocido de ellos es un ensayo cortito de 10 páginas que se llama ¿Qué es la Ilustración? Porque este pequeño escrito resume toda esta tendencia racionalista, la Ilustración, todo eso lo resume en muy pocas palabras y en un idioma fácilmente comprensible. Fue una obra de divulgación que lo hizo a él en Europa, muy famoso, y que hasta ahora es la base, podríamos decir, de las ideas liberales y racionalistas en el mundo. ¿Qué nos dice este señor Kant, estimado público? Nos dice algo muy simple. Hasta ahora, él está hablando a fines del siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, él nos dice: la mayoría de la población en todo el mundo vive en un estado de inmadurez intelectual y cultural. La mayoría de los habitantes del mundo, hombres y mujeres, ricos y pobres, es decir, la inmensa mayoría, vive en un estadio que se podría llamar de infantilismo. Es decir, viven todavía como niños. Y entonces él describe qué es filosóficamente un niño, un infante, un niño, una persona pequeña. Es una persona que no se sirve de su potencial intelectual para definir su propia vida. Un niño es aquel cuyas normas morales, éticas, jurídicas, etcétera, están determinadas por arriba,
por los padres, por la familia, por la escuela, por la iglesia, en fin, por las instituciones, las costumbres y los saberes preexistentes. Lo que él nos dice en esta obra pequeña, que es la Ilustración, nos dice una sola frase de fama mundial: atrévete a pensar por cuenta propia. Esa es la definición de lo que es la Ilustración. Atrévete, porque hay que atreverse, hay que tener algo de valentía, es decir, una actitud moral. Hay que tener la valentía de servirse de la propia inteligencia, descartando lo que nos han enseñado los mayores, los padres, la familia, la escuela, la universidad, todo lo que viene de atrás. Y hay que usar para ello una sola cosa, que es la razón, que tiene, según Kant, todo ser humano. Todo ser humano tiene, según Kant, la posibilidad de ser racional. Simplemente tiene que liberarse de todo preconcepto, de todo prejuicio que viene de atrás. Y tiene que pensar por cuenta propia, y eso se consigue, según la clásica norma de todos los racionalistas, poniendo en duda, cuestionando lo anterior. O sea, atrévete a pensar por cuenta propia. La obra se empieza con la famosa frase latina sapere aude, que significa atrévete a pensar. Significa simplemente que nosotros, todavía en nuestra actitud infantil, nosotros pensamos con las categorías, prejuicios, preconceptos que nos vienen de atrás, y lo hacemos por una actitud de comodidad, lo hacemos por una actitud de oportunismo, porque aquel que piensa, actúa como es la norma general, esa persona se libra de problemas. Y en eso Kant, creo yo, tenía razón. Es decir, estimado público, la persona que sigue estrictamente las leyes, que comparte los mismos prejuicios sociales de sus compañeros, el que piensa como piensan todos, el que actúa como actúan todos, esa persona le va a ir bien en la vida, porque esa comodidad, ese oportunismo le evita fricciones, o sea, le evita tener problemas con los otros. Y por ello, al evitarse los problemas con los otros, esa persona puede vivir bien, puede prosperar, puede morir en paz. Pero esa persona, según Kant, no va a contribuir al progreso intelectual y cultural de la humanidad. Los que promueven el progreso son los incómodos, los que piensan por cuenta propia, y eso significa en la gran mayoría de los casos oponerse a las opiniones, prejuicios, concepciones sociales válidas en una cierta sociedad. Es un llamado, estimado público, a tratar de rebatir las concepciones populares que hay en un momento. En toda sociedad existe algo así como un sentido común de la sociedad. Existe algo así como una mentalidad general. Ahora mucho menos, porque el intercambio con el mundo exterior, la enorme cantidad de redes sociales y de información que tenemos, ha hecho que nuestro mundo sea mucho más plural que el mundo antiguo. Para comprender la valentía de Kant,
nos tenemos que retrotraer a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando él vivió en Prusia, en ese estado en el norte de Alemania, que estaba dirigido por ese rey que les he mencionado, Federico II el Grande, que era bastante liberal y que en el campo universitario había permitido que se enseñe cualquier cosa. Pero uno salía del ámbito universitario, uno salía de ese pequeño mundo del pensamiento y se enfrentaba a una iglesia luterana muy convencional, menos que la católica, pero igualmente convencional. Uno se enfrentaba a leyes y costumbres que venían de muy atrás. Prusia, hasta 1848, no tuvo constitución, no había partidos políticos, no había parlamento. O sea, muy tardíamente en Prusia hubo un parlamento, siglos más tarde que en la Gran Bretaña, y por lo tanto el pobre Kant, que llegó a ser rector de su universidad, él vivía en una atmósfera muy conservadora. Y sin embargo, él tuvo el mérito en la cátedra de explicitar la necesidad de pensar en forma autónoma y de criticar la religión, el Estado, el orden jurídico, el orden ético y social de una manera bastante radical. Ahora bien, como él no salió nunca de ese ámbito universitario y hablaba en difícil, como la mayoría de los filósofos, el gobierno prusiano le mandó una que otra reconvención. El rey en persona le mandó una vez una reconvención y le dijo que deje de hablar burradas sobre la religión, porque eso era peligrosísimo para sus súbditos. El rey temía, obviamente, si desaparece la religión como fundamento de la moral, que el pueblo se podía levantar en armas contra el régimen absolutista. Pero no pasó de una reconvención. Él nunca perdió su cátedra, murió tranquilo, porque hablaba un idioma muy difícil y solamente era conocido en el ámbito universitario. Pero en ese ámbito, él tuvo el mérito de sembrar la semilla de la duda. Tuvo ese, podríamos decir, esa valentía cívica de pensar por cuenta propia y en forma diferente a la mayoría de las personas de su época. Y eso, yo diría, estimado público, que no es poca cosa. A ustedes les puede parecer que el contenido de esta obra, que es la ilustración, que es muy poca cosa. Me pueden decir, ¿qué es eso de decir atrévete a pensar por cuenta propia? Eso como el contenido de la obra. Pero si pensamos en el momento y en el contexto en que fue escrita esta obra, un contexto autoritario, donde la opinión real, es decir, la opinión del rey, era la opinión de todo el pueblo, donde no había libertades, un país donde no había constitución, ¿para qué les voy a dar más detalles? Era realmente un acto de valentía cívica el animar a la gente a pensar por cuenta propia. Y al mencionar, estimado público, cuáles son los factores que impiden ese pensamiento autónomo de las personas, al establecer, como les digo, que valores siempre sagrados en todas las sociedades, sagrados en el sentido de que son muy apreciados, los padres, la familia, la escuela. ¿No es cierto? Nosotros pensamos que los padres son la protección, la bondad misma, son la base sobre la cual construimos nuestra vida, etc. Los padres para nosotros son generalmente las guías espirituales y morales. Nosotros rara vez, salvo casos, digamos, un poco excepcionales,
no nos rebelamos contra la figura de los padres, y tampoco la escuela, la universidad, el Estado, etc. Y aquí viene un filósofo pagado por el Estado, que llegó a ser rector de la universidad en la pequeña ciudad de Königsberg, en Prusia, que ahora es parte de Rusia, con el nombre de Kaliningrad. Esa pequeña ciudad, estimado público, era igual que todas las ciudades alemanas de la época, es decir, provinciana, aburrida, con súbditos fieles al rey. Nunca hubo en esa zona una rebelión contra el poder real, nunca. Y ahora, en la Segunda Guerra Mundial, toda esa región ha pasado mitad a manos de Rusia, incluida esa ciudad, y la otra mitad ha pasado a Polonia. Pero en esa época era lo más conservador, lo más normalito que uno puede pensar en términos culturales. Y en esa época, para ese contexto autoritario y conservador, este señor Kant emergió como el gran representante del racionalismo y del liberalismo político. Vamos a ver en la sesión posterior cómo Kant también dio un enorme aporte al liberalismo en su parte más intelectual. Lo último que les puedo decir sobre Kant, estimado público, es simplemente como la culminación del racionalismo europeo del siglo de las luces, del siglo XVIII, porque él es aquel que representa en la forma más pura la idea de la autonomía individualista. O sea, el individuo es lo más valioso en una comunidad, no la comunidad como ente colectivo. No, estimado público, para Kant lo más valioso es el individuo que piensa, porque él se percató de que la comunidad como un conjunto social generalmente es manejada por prejuicios, sentimientos y emociones, o sea, está dominada por factores opuestos generalmente a la razón. Él era el típico exponente del individualismo liberal racionalista de este siglo. El racionalismo, este es uno de los puntos últimos que quisiera exponer, es una filosofía estrictamente individualista. El individuo, la persona, es lo valioso y no la sociedad. La comunidad, la sociedad, los entes colectivos son generalmente, para Kant y para todos los racionalistas, son estos entes colectivos la base de las emociones irracionales, o sea, el lugar donde las emociones ganan en importancia. Una masa de gente, para estos pensadores, una masa es algo detestable, porque la masa no piensa, la masa es manipulada por sentimientos, por emociones, por caudillos políticos, etc. Generalmente es una masa que además no se distingue por el pensamiento individual de sus personajes, de sus integrantes, sino que todos piensan y actúan más o menos al unísono, como lo determina la tradición o el caudillo que los encandila. En cambio, la persona individual, la persona que puede pensar autónomamente porque tiene un momento de soledad, o sea, de diálogo interno consigo mismo, esa persona puede sobreponerse a los prejuicios colectivos.
Para eso se necesita, según Kant, el diálogo interno. La persona tiene que estar sola y tiene que reflexionar la conciencia de esa persona contra ella misma. La persona tiene que decir, mira, hijito, porque está hablando ella misma, la persona, tú has sido educado por unos padres muy normales, es decir, autoritarios. Tú has seguido las enseñanzas de la escuela y de la religión, o sea, eres uno del montón, no te has distinguido. Tú tienes que destacarte individualmente. Tienes que hacer el esfuerzo de superarte, de ser distinto a los otros. Entonces, ven ustedes que aquí hay un énfasis en un conjunto de conceptos que empiezan todos con distinto, diferente. Hay que destacarse. No hay que hacer lo que hacen los otros. Según Kant, no hay que vestirse como los otros, no hay que tener los mismos gustos en la comida, en la vida cotidiana y sobre todo en el pensamiento, en la política como los otros, sino que cada uno tiene que desarrollarse en forma auténticamente individual, es decir, separarse de la masa, separarse de los preconceptos colectivos, separarse de las tradiciones. Por eso es que esta parte del racionalismo es seguramente lo más opuesto a lo que podríamos denominar también la filosofía andina, que es una filosofía colectivista. Porque esta filosofía racionalista lo que pretende en primer lugar es poner en duda las tradiciones que uno trae desde la casa, la familia, el lugar. Y eso significa poner en duda algo que aquí en este momento es sagrado, los saberes ancestrales. No significa que estén mal, de ninguna manera, puede ser que sean ciertos, pero eso, según Kant, tiene que ser el resultado del análisis y no el punto de partida de toda filosofía, sociología, de toda idea política. O sea, puede ser que estos saberes ancestrales, y Kant ha nombrado algunos de ellos de la Prusia del siglo XVIII, puede ser que sean totalmente correctos, pero eso solamente se puede averiguar después de haberlos cuestionado, de haberlos analizado, de haberlos puesto en duda. Pasaremos brevísimamente, quiero mostrarles que el llamado pensamiento occidental también tenía sus detractores internos. Gente que justamente se basó, aunque no hayan leído a Kant, o sean anteriores a Kant, hay gente que pensó en forma autónoma y llegó justamente a la conclusión inversa. Llegó a la conclusión de que las tradiciones y la religión eran lo valioso. Pero llegó a eso después de un análisis racional analítico de lo mismo. Y aquí les presento a los dos más conocidos representantes de la llamada contrailustración. Así simplemente aprovecho para mostrarles a ustedes que el racionalismo, dentro de lo que podemos llamar vagamente la cultura occidental, ha sido también algo contestado, ha sido también algo criticado. O sea, no existe una filosofía occidental como un solo bloque donde todos piensan lo mismo. Ha habido dos grandes exponentes, el francés Blaise Pascal y el italiano Giambattista Vico. Este Giambattista también puede escribirse en una palabra el nombre, es Juan Bautista, quienes, estimado público, han criticado el racionalismo occidental
pero partiendo de la premisa de que hay que desmenuzarlo, analizarlo como pedían los racionalistas. ¿Qué nos dice en una palabra? Porque no tenemos mucho tiempo y tampoco es tan importante. ¿Qué nos dice Pascal, este famoso filósofo francés del siglo XVII? Pascal nos dice, estimado público, que el corazón, el órgano de los sentimientos, según la visión tradicional, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Este juego de palabras nos quiere decir lo siguiente: los sentimientos, el mundo de las emociones, también tienen razones racionales, permítanme esa redundancia. El corazón, el órgano de los sentimientos, tiene razones que son racionales y que la razón no puede comprenderlos. Y entre esas importantes razones del corazón se hallan, según Pascal, dos extraordinariamente importantes, que la verdad es que los racionalistas no les dieron importancia: el amor y la solidaridad con el prójimo. Ven ustedes, hay podríamos decir, un fundamento católico cristiano religioso en la idea de Pascal. Pascal siempre fue fiel al catolicismo. O sea, no era ateo, racionalista como todos los otros filósofos, sino que era realmente un católico practicante. Pero eso sí, él mismo decía, un católico pensante, no uno que creía ciegamente lo que enseñaba la iglesia. Entonces, él se dio cuenta que el racionalismo es muy frío, que el racionalismo no da cuenta de lo valioso que pueden ser algunos, no todos, algunos sentimientos y algunas emociones. Y para él, justamente, lo más valioso son las virtudes que enseña Jesucristo. O sea, las virtudes que están unidas, según Pascal, a la religión: el amor al prójimo, la solidaridad, la ayuda, el ponerse en los zapatos del prójimo. Y por lo tanto, hay que amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Pascal ha influido posteriormente sobre muchas tendencias socialistas, de todo tipo de tendencias que podríamos llamar alejadas del racionalismo, porque él creía, como Tolstoy, como mucha gente posterior, él creía que el sermón de la montaña, contenido en el Evangelio según San Mateo, es la pieza más grande de filosofía práctica, de filosofía social, o sea, de lo que nos preocupa en este curso. Yo aconsejo que ustedes alguna vez le echen un brevísimo vistazo a los evangelios, no para convertirse a un credo religioso, sino simplemente para comprender un documento que ha tenido una influencia muy grande sobre la cultura en todo el mundo. Y de todos los evangelios, filosófica y sociológicamente, el más interesante es el primero, el Evangelio según San Mateo. Y en ese Evangelio según San Mateo está el llamado Sermón de la Montaña, que es el primer sermón que predicó Jesucristo. Y ese sermón, estimado público, incluye las bienaventuranzas a aquellos que actúan de acuerdo a un corazón generoso, o sea, que actúan de acuerdo a principios de amor y solidaridad. Según Pascal, el racionalismo no puede comprender la verdad profunda que está incluida en los evangelios y en general en los sentimientos más nobles
que tiene el ser humano. Para Pascal, estimado público, el sentimiento más importante es precisamente la capacidad de amar al prójimo como a uno mismo, es decir, de sentir también solidaridad con el otro, ayudar al otro en caso de necesidad. Y según él, esa es la base de toda legislación social. O sea, toda legislación social es una ayuda al desvalido, al que ha caído en la pobreza, al enfermo que no puede valerse por sí mismo, a la viuda, a los niños pequeños, etc. Esa solidaridad práctica, la base de todas las instituciones de caridad al prójimo, hoy diríamos de la seguridad social, según Pascal, toda esa base se encuentra no en el frío racionalismo, sino en los sentimientos profundos de amor y solidaridad que nosotros podemos tener hacia el prójimo. Aquí entonces Pascal inicia, estimado público, una interesante reivindicación positiva, una reivindicación filosófica de esos valores que los racionalistas no se habían opuesto, pero habían dejado a un lado: el amor, la solidaridad, el interés por el otro, porque los racionalistas creen que el individualismo, como la mejor solución posible, es pensar sobre todo en los intereses de uno mismo, como algo sagrado. En cambio aquí Pascal y una importante corriente posterior creen que eso tiene que ser no anulado el racionalismo, pero complementado con una concepción de amor, cariño y comprensión del otro. Ponerse en los zapatos del otro y comprender que el otro tiene intereses tan válidos como uno mismo. Por cuestiones de tiempo, estimado público, no podemos entrar a Vico. Tenemos que dedicarle a Vico los primeros instantes de la próxima sesión. En la próxima sesión, les adelanto, vamos a ver cómo este racionalismo ha derivado en la Revolución Francesa, cómo ha nacido la concepción de los derechos humanos y el liberalismo, y cómo al mismo tiempo estas corrientes han sido recibidas y estudiadas en las colonias españolas y sobre todo en la Universidad de San Francisco Javier en Chuquisaca y también en la Academia Carolina, donde han tenido una influencia muy grande. Con eso entonces me despido y les agradezco por escuchar.